Bien, y nosotros continuamos con más información en Anclesados y es momento de presentar nuestra columna de Espacios Salvajes junto a Lucas Monzón de la Fundación Refugio Salvaje. Muy buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por visitarnos todos los miércoles y queremos conocer un poquito de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito respecto a las especies de interés médico. Vamos a repasar también un poquito lo que ya estuvimos viendo en otros episodios respecto a las medidas preventivas. Y el tema de hoy va a ser primeros auxilios. Hay muchas Perfecto. preguntas respecto a qué debo hacer, qué no se debe hacer, Sí. cuáles son los procedimientos o los pasos que debo tener en cuenta. Si ocurrió un accidente con una serpiente venenosa, ya no se pudo prevenir, ya sucedió el accidente, ¿qué cosas debo hacer que me van a dar más tiempo para llegar a un centro de salud? Así es. ¿Y qué sería lo que no se debe hacer para empezar? Por ahí es importante también que la persona que fue picada por algún tipo de serpiente pueda identificar qué tipo de serpiente le picó. También es muy importante. Es importante tener en cuenta, eso lo vamos a ver también ahora dentro de lo que serían las cosas que sí debo hacer o que sí debo tener en cuenta. Y en principio vamos a repasar, para aquellos que quizás no vieron alguno de los otros episodios, vamos a repasar rápidamente cuáles son las especies que aquí en la provincia del Chaco podemos llegar a encontrar o que pueden llegar a ocasionar un accidente, si es que la pisamos, si es que metemos las manos quizás en algún hueco de algún árbol, en algún lugar. Por ejemplo, la serpiente de coral, que tiene una característica muy particular respecto a sus colores, y negro. Tenemos un episodio, recordemos, específicamente de coral, donde hablamos de ella, de sus características. Serpiente de coral es una de las serpientes que tranquilamente podemos encontrarlas aquí en la provincia del Chaco, no solamente en zonas rurales, no solamente en el campo, sino también dentro de los domicilios, que es la mayoría de los casos en los cuales la gente llama, pregunta, es porque está en las zonas periurbanas. Después tenemos también la serpiente de cascabel, también con una singularidad, con una característica muy particular que es el crótalo cascabel, como vemos allí en la imagen, que tiene en el extremo de la cola, el cual hace un sonido muy fuerte para advertirnos de su presencia. Coral, cascabel y también las más comunes, las serpientes de yarará. Yarará común, yarará I o yarará de la cruz, que también encontramos aquí en nuestra zona, como estamos viendo allí en las imágenes. Esas son las serpientes que son de interés médico, que pueden llegar a ocasionar un accidente y que si llegara a suceder se requiere sí o sí la intervención de un médico, la intervención médica, la utilización de antídotos, ¿sí? ¿Correcto? Y en ese proceso, desde el momento de la mordedura, ¿sí? En uno de los episodios anteriores vimos cómo se daba este proceso en el cual ellas inyectaban el veneno, cómo se daba el proceso en el cual el veneno ingresa al torrente sanguíneo y comienza el proceso de intoxicación, si se quiere, o que este tóxico comienza a procesarse en nuestro organismo, a recorrer nuestro torrente sanguíneo. Ahí en ese proceso tenemos pasos para aplicar que van a empeorar la situación, van a empeorar el cuadro, nos van a quitar tiempo para llegar a un centro de salud, y hay otros primeros auxilios que se pueden aplicar que nos van a dar más tiempo, van a alargar ese proceso, ese tiempo de hora reloj que tenemos para poder llegar a un centro de salud y ser atendidos por algún profesional. Perfecto, Lucas. Entonces también es muy importante, como decía yo hace un ratito, que si la persona puede identificar qué tipo de serpiente le picó, para así los médicos pueden estar al tanto. Totalmente de acuerdo, es importante eso, por eso estuvimos también aprendiendo, por eso continuamente Sí. estamos capacitando, estamos yendo no solamente a las escuelas primarias, jardines, secundarios, sino también a distintas instituciones, capacitaciones para médicos, para docentes, para policías, porque es importante tener el conocimiento o medianamente tener una noción de qué especie fue la que ya vamos a ver enseguida también. Y vamos a arrancar con los no. ¿Qué es Sí. lo que no debo hacer? Podemos ver allí en la placa, en pantalla, qué no se debe hacer en caso de una mordedura. Como primer punto, el primer punto, no se debe realizar torniquetes, ¿sí? Bajo ninguna medida se debe realizar torniquetes
para aquel que no sabe, el torniquete es comprimir el miembro afectado con un trapo, con una soga, Sería como atarse. forzar la herida. Exactamente, es decir, por ejemplo, si muerde en la pantorrilla, generalmente la creencia popular Sí. es que yo debo atar la pierna con un Sí. cinto, con una soga, para que la sangre no circule, para que Claro. no llegue al corazón. Claro, uno también por ahí ve este tipo de situaciones también en las películas y uno cree que es la forma correcta, pero no es lo correcto. Así es, generalmente se ve en muchas películas el torniquete, pero en el caso de serpientes no se debe hacer este tipo de medidas, porque desde el vamos un torniquete, dependiendo del tipo de accidente, pero aquí estamos hablando de mordedura de serpientes, el torniquete de por sí estrangula justamente la circulación de la sangre y la oxigenación, para que lleve la sangre con oxígeno a las células. Entonces, si ese torniquete está por un tiempo muy largo, va a afectar el miembro a tal punto de que pueda llegar a amputarse el mismo. Sí. Y en el caso de, si aplicamos este ejercicio ante la mordedura de una serpiente, no solamente estamos estrangulando la sangre, sino que además queda concentrada esa toxina. En el caso de yarará, por ejemplo, estamos hablando de una toxina que contiene, produce necrosis, por ejemplo. ¿Y qué es la necrosis? La necrosis, allí como vemos en pantalla, en el caso de las yararas, por ejemplo, produce la destrucción de los tejidos blandos, destrucción del hueso, de las venas, las arterias. Entonces, al tener ese veneno concentrado allí, va a llegar al hueso, el cual no se regenera, va a afectar de gran manera y después se produce a la amputación de ese miembro, ya sea dedos, manos, piernas. Entonces, no se debe realizar torniquetes. Más bien ese veneno va a ir circulando por arteria, por vena, que esto medianamente después se regenera. En cambio el hueso ya no. En este caso entonces ante mordedura de serpientes no se debe hacer torniquetes. Perfecto. Y otra de las medidas que estamos viendo así en pantalla es evitar la utilización de aspirinas. También es muy importante esperar las recomendaciones del médico. Así es, ante cualquiera de estos casos no se debe automedicar. Es muy frecuente solucionar todos los problemas con alguna aspirineta, pero en realidad, si vamos a la parte médica, generalmente se le recomienda la aspirineta a las personas que tienen problemas justamente de circulación de la sangre y en palabras comunes, vulgares, para que la gente pueda entender, lo que hace la aspirineta es licuar la sangre, esa sangre que estaba espesa, para que circule por el torrente sanguíneo. Recordemos que el veneno, ¿por dónde viaja al corazón? Por el torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros tomamos aspirineta, lo que estamos haciendo es ayudar a que esa sangre licuada circule más rápido, llegando hacia el corazón, al cerebro, ¿sí? Entonces, pero no solamente aspirineta, uno no debe automedicarse bajo ninguna circunstancia. Perfecto. Y también otro de los tips que estamos viendo allí es no ingerir ningún tipo de bebidas. Sí, siempre cuando hablamos respecto a qué se debe hacer en caso de mordeduras, se habla también o se evalúa las costumbres y la cultura, lo que tenemos nosotros como costumbre desde generaciones, ¿sí? De creencias más que nada. Entonces, muchas veces surgen estas cuestiones. No, porque resulta que le habían enseñado, la abuela le había enseñado que si mezclaba leche con ajo, con cebolla y tomaba una suerte de líquido, entonces eso ya contrarrestaba el veneno. O si se colgaba un collar de tal cosa, muchas creencias. Pero también tenemos, así como tenemos la parte de la cultura, de las creencias, tenemos también la parte de la ciencia, que van estudiando, se va analizando, está muy avanzado. Y hasta hoy día no hay demostrado algún tipo de remedio casero que contrarreste el proceso de envenenamiento. Lo único que puede contrarrestar es la aplicación correcta del suero antiofídico correspondiente a esa especie. Entonces, hay muchas creencias y todo lo que nosotros vamos recopilando, de hecho lo vamos recopilando de situaciones reales que se fueron dando cuando llegan al hospital y no solamente tienen un proceso de envenenamiento, un cuadro, sino también un cuadro de intoxicación. ¿Pero y por qué intoxicación? Porque resulta que tomó un líquido, tomó una mezcla de cosas
que no era necesario, sino que todo lo contrario empeora este proceso. Lucas, vos que estás en el tema, ¿ves constantemente este tipo de situaciones que la gente por ahí se automedica o lleva adelante procesos que no los debería realizar? Totalmente. Por eso estamos siempre insistiendo en estos temas o capacitando respecto a qué se debe hacer y qué no, porque como decía, hay muchas creencias que hacen de que la gente tome estas medidas, en principio tome remedios caseros o se automedique, ¿sí? Con cualquier tipo de... Pero esto es totalmente contraproducente. Perfecto. Lucas, ¿y cuáles son las bebidas que una persona no debería tomar? Bien, bueno, ¿qué más? Bueno, con respecto a algunas cosas que anotamos ahí, por ejemplo, leche, querosén, algún tipo de mezcla con ajo, cualquier tipo de... Porque hemos escuchado realmente muchísimos tipos de anécdotas, algunas que te causan gracia, otras que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona se le ocurra tomar este tipo de cóctel casero? Claro. Sin embargo, sucede. Entonces, no se debe tomar. Enseguida vamos a ver qué sí puedo tomar que va a ayudar, pero en este momento estamos viendo qué no se debe hacer. Hasta el momento no se debe realizar torniquete, no se debe automedicar, no aspirineta ni ningún tipo de medicamento y tampoco no tomar bebidas caseras ni ningún tipo de medicamento casero. Perfecto. Y también los últimos tips, que es no chupar la herida. También lo vemos en las películas. Sí. Esto es algo muy común de ver en las películas que sacan un cuchillo, cortan la herida, aquel soldado, compañero, se tira ahí al piso y succiona la herida, hace un torniquete. O sea, todo lo que no se debe hacer a veces lo vemos en las películas. Cortar y quemar la herida, tampoco debo hacerlo. En el caso, por ejemplo, de las cascabeles tienen una toxina que produce la anticoagulación, es decir, produce de que no se coagule la sangre. Cuando muerde una cascabel, uno de los síntomas es que sucede que no se coagula la sangre, tiene una acción anticoagulante. Entonces, en este caso, cuando se produce una mordedura, desde el vamos, en esa mordedura va a haber dos orificios que son los orificios del colmillo y comienzan a correr ya hilos de sangre en gran cantidad por esos dos orificios que son los colmillos. Si la persona corta esa herida, empeora el cuadro y la persona no va a morir por los efectos del veneno, sino va a morir más bien desangrado. Es decir, le quita tiempo porque ya comienza a perder mayor cantidad de sangre. Entonces, no se debe cortar, tampoco se debe quemar. Estos dos pasos, quemar, cortar, produce el riesgo de que se introduzcan bacterias, de que se llene de tierra o que se empeore allí el lugar de la herida. Perfecto. Lucas, por ahí la gente pregunta si le pica algún tipo de estas serpientes que estamos hablando. ¿Hace el mismo efecto a un niño que a una persona mucho más adulta? El proceso de envenenamiento se da de distintas maneras porque hay muchos factores por parte del animal y por parte de la serpiente. No hay una regla que diga, bueno, en niños es peor el cuadro o en adultos, sino que más bien va a tener que ver con estos procedimientos que estamos contando. Porque si fuera un niño o fuera un adulto y se aplican mal los procedimientos, va a empeorar de igual manera. Ahí estamos viendo ven ahí, como explicábamos recién, se ven los dos orificios, Sí. se ven los dos orificios de la mordedura de una serpiente. ¿Ven? Entonces hay procedimientos que nosotros podemos llegar a aplicar que van a empeorar, ya sea niño o sea adulto. Por supuesto que tiene que ver por parte del accidentado, factores de, por ejemplo, de salud, si es alérgico, si tiene enfermedades de base, si es diabético, si tiene algunos de estos cuadros, va a ser peor la situación. Si es una persona sana, si está bien anímicamente, si está bien alimentado, todo esto va a tener que ver. Es decir, no importa si sea niño o si sea adulto, sino lo que importa es que se apliquen buenos procedimientos, porque ya sea niño o adulto, si yo hago un corte y era una cascabel, se produce un desangrado, ¿verdad? En cambio, si yo aplico buenos procedimientos, como los vamos a ver enseguida, ya sea niño o adulto, y se aplican buenos procedimientos, buenos pasos, podemos llegar a tener más tiempo. Perfecto. ¿Y cuáles son los procedimientos que sí se deben realizar en estos casos? Bueno, vamos a ver también allí la placa y vamos a ver
que el primer punto es tratar al accidentado con cuidado y que haga el menor esfuerzo posible, que no se mueva por cuenta propia. Recordemos lo que vimos en otros episodios, el veneno ingresa al torrente sanguíneo. ¿Y cuál es el motor que bombea la sangre, que lleva y trae la sangre oxigenada? El corazón. Entonces, cuando hablamos de un proceso de envenenamiento, estamos hablando de que el corazón juega un rol o un papel muy importante, que es llevar y traer la sangre. Cuando vuelve esa sangre va a volver con la toxina al corazón. Entonces, desde el vamos, la persona accidentada está con miedo, tiene miedo. Entonces, esa persona hay que tratar de calmarla, de tranquilizarla. Hay muchas personas que entran en shock y que intentan moverse por su cuenta, subir a caballo, ir corriendo, en moto, en bicicleta. Todo esto no se debe hacer. Sí se debe tratar al accidentado con cuidado, calmarlo, en lo posible acostarlo. Lo ideal es que el ritmo cardíaco del accidentado pueda bajar. Eso es lo ideal. Perfecto. Estábamos viendo allí en la placa que tiene que ver con retirar los anillos, las pulseras, tobilleras, perdón, que Así por es. ahí tenemos como accesorios. Exactamente, como veíamos hoy, no se debe hacer torniquete, entonces todo lo que pueda funcionar como un torniquete, anillos, pulseras, cintos, tobilleras, hay que sacarlo. Hay que aflojar, hay que sacar, y aparte que generalmente comienza a hincharse mucho. Cuando se trata, por ejemplo, de una yarará, va a comenzar a hincharse la mano. Entonces hay que retirar todo tipo de elementos que puedan llegar a funcionar como torniquete o que puedan llegar a entorpecer la circulación de la sangre. Perfecto, claro, porque complica lo que tiene que ver con la circulación de la sangre. Así también. Es. Perfecto. Exactamente. ¿Y cuáles son otros de los tips que hay que tener en cuenta? Bueno, todo lo contrario a quemar o a cortar, lo que sí debemos hacer es higienizar el lugar de la herida. Entonces, en vez de cortar, en vez de quemar, lo que sí podemos hacer es lavar. Hoy veíamos una imagen allí con un jabón, lavar con lo que tengamos o simplemente con agua. Lavar para que se retire toda la tierra, si cualquier tipo de partícula, de elemento, de pasto que esté pegado allí cerca de la herida, podemos lavarlo, podemos higienizar y podemos inmovilizar también el miembro afectado y aislarlo del aire, ¿sí? Es decir, no se debe confundir hacer un aislamiento de esa herida, poner un paño, un trapo, una gasa a un torniquete. Lo que no se debe hacer es el torniquete, pero sí tranquilamente puedo hacer un vendaje, sin apretar demasiado, puedo hacer un vendaje para aislar esa herida del contacto con el aire. Perfecto. Otro punto importante es la asistencia psicológica. La verdad que es muy importante, ¿no? Porque uno automáticamente cuando es picado por algún tipo de estas especies, piensa, no, me voy a morir. Totalmente, sí, entra en pánico, la persona entra en pánico, entonces su corazón está latiendo muy fuerte. Y en cualquier tipo de enfermedad está comprobado científicamente que la parte psicológica juega un rol importante en cualquier tipo de enfermedad. Entonces es muy importante que las personas, los rescatistas, el bombero, el paramédico, la ambulancia, las personas que están allí puedan asistir con asistencia psicológica, es decir, siempre motivando, siempre alentando, siempre diciendo que no fue nada o que no es tan grave, que ya están viniendo, que ya lo están por buscar, que ya estamos en camino, que estamos cerca. Todo esto va a ayudar porque le va a brindar una cierta seguridad a la persona accidentada. Perfecto. Y también otro de los tips es también tomar mucha agua. Tomar mucha agua, eso es muy importante, y todo lo contrario a lo que no se debe hacer, en vez de tomar cualquier tipo de bebida casera, lo único que se debe tomar es agua. El agua cumple desde vamos a hablar un poquito de nutrición y de salud. El agua es vital para el cuerpo humano, es vital. Siempre se recomienda a cualquier persona de 2 a 3 litros. Sin haber sufrido un accidente ofídico, porque el agua cumple la función. Junto a los riñones, junto al hígado, funcionan como filtros. Es decir,
limpian las impurezas y el agua cumple esa función también, ¿sí? Claro. De todo lo que consumimos. Entonces, en el caso del proceso de envenenamiento no es la excepción. El veneno, ya el organismo comienza a trabajar, se hincha al lugar de la mordedura y esto sucede porque el organismo comienza a intentar combatir esa toxina. Entonces el riñón, el hígado también comienzan a trabajar. Y si no tenemos líquido, forzamos el riñón, forzamos el hígado. Es por eso que se recomienda tomar mucha agua. Una persona que sufre un accidente por yarará, por ejemplo, se va a orinar y va a defecar sin pedir permiso. Esto es un hecho, ¿sí? Pero si tomamos mucha agua, mucho líquido, vamos a continuar orinando y esa agua va a ayudar a eliminar parte de las toxinas. Ninguna de estas medidas es que uno dice, bueno, aplico estas medidas y no me voy al centro de salud, al hospital. No, pero aplicando esto disminuimos. Hay un dicho muy popular en zonas rurales que se conoce como si la víbora no te mata, te estropea. Y en realidad esto sucede porque generalmente las personas quedan con secuelas, pero muchas veces quedan con secuelas justamente por estos malos procedimientos. Entonces no toman agua, se aplican malos procedimientos, los riñones quedan dañados, quedan con problemas hepáticos, renales de por vida. Entonces tomar mucha agua en caso de un accidente ofídico es clave. Ayuda al funcionamiento del riñón, del hígado, ayuda a que no quedemos con secuelas y nos ayuda también a eliminar parte de estas toxinas. Perfecto. Y también otra de las cosas sumamente importantes es recurrir a cualquier centro médico que se encuentre más cercano en el momento que suceda esto. Así es, por eso, como dijimos anteriormente, no es que estas medidas, bueno, aplico estas medidas entonces y me quedo en mi casa, me quedo en el campo. No, no, no. Hay que recurrir lo más rápido posible a un centro de salud. Hay que asistir, no hay que recurrir a medidas caseras, métodos caseros o curaciones caseras. Hay que aplicar estas medidas, lo que no hay que hacer no se debe hacer, lo que sí vimos que se debe hacer lo aplicamos estos procedimientos y debo ir lo más rápido al centro de salud más cercano. Perfecto. Y también, por ahí, si no nos pica algún tipo de esta especie, es poder identificar al animal o también poder llevarlo para que especialistas los puedan identificar. Bueno, eso es un paso muy importante, ya que cuando uno llega a un centro de salud no siempre se tiene el antídoto que abarca las 3 especies de serpiente. Entonces, para estos casos siempre recomendábamos, y voy a explicar por qué digo recomendábamos antes que se trate de llevar al animal en cualquier estado, porque una vez un oyente nos dijo, no, si a mí me muerde yo la mato en pedazos y de última llevo el pedazo del enojo, ¿no? Entonces pusimos ahí, bueno, llevar en cualquier estado. ¿Pero por qué es importante llevarlo? Porque en muchos hospitales o centros de salud quizás no tengan el antídoto que abarca todas, sino que tienen para yarará, para cascabel, para yay cascabel o simplemente para coral. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Se extrae sangre, se manda a analizar para saber cuál fue la especie que lo mordió. Entonces, el tener la especie o saber cuál fue, nos ayuda a que al menos se pueda comenzar a colocar una ampolla y ya comenzar a contrarrestar esa toxina. Ahora, hoy en día ya recomendamos no tocarla, porque tocar también, aunque sí, nunca recomendamos tocarla, siempre Claro. con algún gancho, con algún palo, con algún tipo de elemento, tratar de llevar en algún tacho. Eso se recomendaba antes. Hoy en día con la tecnología, hoy tenemos los celulares. La mayoría tiene celulares, Sí. muy raro quien no tenga un celular para sacar foto. Entonces recomendamos grabar o sacar una foto, algún acompañante, alguien que está ahí, para que cuando se llegue al centro de salud pueda verse ya inmediatamente cuál fue la especie que ocasionó este accidente. En muchos casos a veces son serpientes poco venenosas y no requiere la colocación de antídoto, entonces es muy importante saber cuál fue la especie que mordió. Perfecto, muchísimas gracias Lucas, y también a tener en cuenta lo que no se debe hacer y también lo que sí se debe hacer como primeros auxilios si te llega a picar algún tipo de todas estas especies que venimos hablando ya hace varios episodios. Lucas, y también continúan con las charlas aquí en la provincia del Chaco. Así es, pueden comunicarse con nosotros al 3624-766-829 o a nuestras redes sociales como Fundación Refugio Salvaje, para que les podamos brindar capacitaciones. Tenemos distintos tipos de temas
y Sí. capacitaciones según el oyente, según la finalidad del curso, facultativos, docentes, enfermeros, policías, fuerzas, personas que trabajan justamente en zonas rurales. Perfecto. Así que también se pueden comunicar a través de las redes sociales de la Fundación Refugio Salvaje. Ahí estamos viendo en pantalla el perfil de Instagram. Muchas gracias, Lucas, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Gracias a ustedes, nos vemos. Bien, y nosotros nos vamos a una pausa, pero en minutos continuamos con más actualizados.